¿De qué nos hablas hoy? Dos libros, Uno es de sepan dos cuántos, historias. Sí, claro, sepan cuántos. Nomás con ver la portada me di cuenta que era de Porrúa y es el libro. Editorial Porrúa, Avenida República Argentina 15, la Ciudad de México. Ahí está, ahí en el centro histórico. Este es un libro que habla sobre Francisco Javier Mina y este es otro libro que habla de Fray Servando Teresa Oye, fue de Mier. efímera la participación de Mina, ¿verdad? Sí, y por eso quiero narrárselos, Miguel, maestro Adolfo, porque es tan interesante. Estamos un mes de que celebremos la independencia. Así es. Y creo que antes de entrar a la independencia vale la pena rescatar estas dos historias de estos personajes que ahí están en la rotonda de los hombres ilustres. Javier Mina está en el monumento allá a la Revolución, el Ángel de la Independencia, y Servando Teresa de Mier está también su nombre en la Cámara de Diputados. Aunque el final, bueno, ahorita se los cuento de dónde quedó el cuerpo de Fray Servando Teresa de Mier. Pero ellos dos se conocieron allá en Inglaterra. Tenían 10 años de diferencia. Era Fray Servando Teresa de Mier más grande que Mina. Y voy a ir narrando a ver si logro pues concatenar los tiempos y los espacios, porque Fray Servando Teresa de Mier nace aquí en Monterrey. Sí. Y empieza a estudiar para Hay una avenida muy grande, ¿no? Sí, en Monterrey que tiene ese nombre, ¿no? Y se va a hacer parte de los frailes dominicos y va a la Ciudad de México y logra hacer el doctorado en teología. Cuando ya empieza a ejercer su sacerdocio, él hace en 1794, hace un sermón delante de los clérigos y delante del virrey de la Nueva España, donde dice que la aparición de la Virgen de Guadalupe no fue en los tiempos colombinos, sino precolombinos, es decir, que ya se había aparecido y ya la habían adorado nuestros ancestros, o sea, los aztecas, los mexicas, antes del año de 1519, 20, 21, cuando se dio la conquista. Lo dijo delante de todos ellos y pues obviamente de primera instancia en los primeros días no pasó nada, pero a las 2-3 semanas salió una declaración para excomulgarlo y mandarlo fuera de México. Y ahí empieza la historia de Fray Servando Teresa de Mier. Él se defendió dando los argumentos teológicos históricos de esta afirmación, pero fue recluido y mandado a España. Estuvo allá 10 años más o menos y encerrado y allá donde está el Laredo Antiguo, allá en Cantabria, y ahí estuvo ya escribiendo mucho de sus memorias y de sus escritos, y en ese tiempo pues le tocó estar en el enfrentamiento que vivía Francia con España, en donde los franceses habían invadido a España. Estaba la lucha pues por esa invasión de los franceses, y ahí Francisco Javier Mina estaba participando, aunque no se conocieron en ese movimiento, pero Mina era uno de los que defendían obviamente a su país, España. Mina nació ahí cerca de Pamplona, y Navarra, y fue 10 años menor que Servando Teresa de Mier, y muy joven, porque nomás vivió 28 años, muy joven, a los 18, 19 años, andaba ya en la defensa de su país, de España. Como sabemos, se termina el movimiento de la invasión de Francia, pero ellos, y sobre todo Servando Teresa de Mier, le toca participar en aquella Constitución de Cádiz de 1812. Fue diputado por la Nueva España. Exactamente, lo invita, ¿saben quién lo invita? Lo invita Lucas Alamán. A ver, Lucas Alamán era un mexicano que había estudiado en Francia, allí lo había conocido Fray Servando Teresa de Mier, y fue el fundador del Partido Conservador. Después fueron enemigos después del movimiento de independencia, y Lucas Alamán lo invita como representante de México ante las Cortes de Cádiz, ante esa constitución que se trató de hacer en 1812, con la idea de apaciguar el movimiento de independencia acá en México, que ya estaba todo lo que daba. Y Fray Servando, junto con Miguel Ramos Arizpe, que también fue sacerdote, que nació en Ramos Arizpe aquí en Coahuila, que anduvo acá en Ciudad Victoria un tiempo, ellos eran los que estaban en la defensa pues de la nueva constitución,
para ser un país federado y para buscar la independencia. Finalmente no se constituyó en constitución, se termina la invasión de Francia y Fray Servando Teresa de Mier se va con la defensa de los españoles, pero finalmente se sale exiliado a Francia y luego a Inglaterra. Y en Inglaterra ahí conoce a Francisco Javier Mina, porque había un personaje español que editaba un periódico y que ahí se juntaban varios españoles para luchar por la defensa de los países latinoamericanos que estaban invadidos por España. O sea, ellos eran liberales, no eran conservadores, y ellos decían, como lo dijo Mina, dijo, no crean que todos los españoles somos iguales, que venimos a invadir a México, sino vemos gente que respetamos este país. Y ahí se reunieron. No somos iguales. Exactamente. Y se reunieron ahí y se pusieron de acuerdo para venir a defender al movimiento de independencia. Pero no fue el único exilio que tuvo Fray Servando, ¿no? No, es que tuvo varios, porque vivió en muchos países, vivía en Cuba y lo tuvo en Inglaterra, tuvo en Francia, obviamente en España. Estuvo en Filadelfia y ahí vio prácticamente la consumación de la independencia, pero cuando se vienen para acá en 1817 los dos se conocen en un pueblo, pues Baltimore, pero Baltimore, Inglaterra, por eso también igual como nosotros cuando venían los ingleses también le ponían a las ciudades como las veían allá, como Baltimore, sí. Estados Unidos, y luego ya se vienen en el barco y llegan primero a Nueva Orleans y luego a Galveston, y luego de Galveston van y paran en Soto la Marina. Por la pesca. Por la pesca. Entonces ahí desembarcan y viene Mina con varios de los insurgentes, de los liberales, pero Fray Servando Teresa de Mier se queda ahí, había un campamento y él se queda, pero Francisco Javier Mina se mete a Tamaulipas. Entra primero a Horcasitas. Horcasitas es lo que ahora se llama el municipio de González. Y luego pasa por Baltasar, que ahora es el municipio de Antiguo Morelos. Estamos hablando de donde está el Mante, está Antiguo Nuevo Morelos, estamos hablando ya de la frontera con San Luis Potosí. Y luego ya se va a San Luis Potosí, a Ciudad del Maíz, y sigue hasta Guanajuato. Y allá conoce a Pedro Moreno, uno de los insurgentes, que en las arengas que hacen los alcaldes, los gobernadores, nunca lo recuerdan. Ahora que llegue yo lo voy a recordar. Y por eso ahí lo asesinan junto a los dos, los fusilan en Pénjamo, en Guanajuato. Entonces la vida de Francisco Javier Mina es muy corta. Sí tuvo como 4 o 5 defensas a favor de la independencia, pero realmente muere muy joven, a los 28 años. Y pues queda junto con los cuerpos de Miguel Hidalgo y de Aldama en la parte de lo que es el monumento a la independencia, en el Ángel. O sea, y la gente no ubica que realmente él no es mexicano. Es el único extranjero que realmente está reconocido como un héroe de la independencia. Y ya que termina su vida, obviamente Fray Servando Teresa de Mier es apresado, lo vuelven a encarcelar, estuvo encarcelado como 9 meses y siempre lo mandaban a San Juan de Ulúa, acá a Veracruz. Sí, era la cárcel, era lo que fue Lecumberri después en el DF, ¿no? Porque después incluso en 1823 vuelve a caer ahí porque regresa. La consumación de la independencia fue en 1821, pero luego no nos acordamos que después de consumar la independencia los españoles todavía tenían ese fuerte, el puerto de Veracruz, no se salieron hasta 2 años después, y pasa Fray Servando y de regreso a Estados Unidos y lo vuelven a apresar y se vuelve a escapar y luego ya se va a Cuba y regresa otra vez a Europa. Fue un personajazo, la verdad, Fray Servando Teresa de Mier, porque después de haber luchado por la independencia en España y luego acá, haber escrito tantos documentos importantes, cuando ya se consuma la independencia y cuando entra el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, lo invita a vivir en Palacio Nacional a Fray Servando, porque pues era todo un personaje, y él es el primero que habló del tema del federalismo. Miguel Ramos Arizpe, del Municipio Libre, y él y Fernando Teresa de Mier hablaba mucho
de hacer una república federal moderada, controlada, porque pues ya había vivido en Inglaterra, había vivido en Francia, había vivido en España y había vivido en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces ya traía el modelo de cómo hacer y decía, no podemos hacer unos estados independientes por la diferencia de educación, por la diferencia en las situaciones económicas. Fíjense la visión que tenía, y él fue el primero que impulsó en la primera constitución de 1824 la parte federalista, que fue una constitución liberal, y ahí prácticamente termina su vida. Es momificado, su cuerpo se momifica, y luego después dicen que lo compran junto con varias momias un italiano, otros dicen que está en la iglesia de San Juan Cholula, acá en Puebla, y la verdad es que no se sabe exactamente dónde vino a parar el cuerpo de Fray Servando Teresa de Mier. Determinaría quién le echa mentiras, ¿no? Sí, exactamente, pero fue un personaje aquí vecino de nosotros, regiomontano, que hizo una gran historia y que anduvo en todo el proceso desde antes del movimiento de independencia hasta la primera constitución del 24. Una vida muy azarosa por sus ideas, por la defensa de sus principios, en fin. Parece más la vida de un aventurero que de un sacerdote, de un fraile dominico, y estuvo también muy apegado con la masonería también en Francia, en Inglaterra. Ahorita lo platicamos con el padre Salvador. De tu exposición saco a colación o lo relaciono. Oye, qué belicosos sean los franceses, ¿eh? Guerra con España, guerra con Inglaterra, guerra también en el frente oriental. Oye, con todo se peleó Francia. Los galos toda la vida. De veras, de veras. Por eso era el mejor ejército del mundo, por eso el enfrentamiento épico en 1862 con Ignacio Zaragoza, pues por eso hacía toda esa alegoría y esa remembranza a los mexicanos, porque habíamos vencido al ejército francés, que era el 5 de mayo. Sí. Como también lo fue en su momento la Armada Invencible, que fue la de España, y después la Reina de los Mares fue Inglaterra hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Durante años Inglaterra dominó los mares. Pero fíjate, hay una batalla que ojalá pudieras hablarnos un poquito sobre la batalla del Carrizal. Esa batalla, ahí echaron a correr a los gringos Villa. Digo, el ejército de Carranza. Green Ghost va por con lo de verdes, que se van los verdes. Ya ves que cuando Villa ataca a Columbus, Estados Unidos manda una expedición punitiva y le dice a Carranza, ok, búsquenlo. El 16. Pero hasta esta línea. Y creo que había un teniente con Félix U. Gómez, lo mandan con una serie de tropas, porque dijo, oye, ¿se quieren pasar de la línea? No, señor. Yo dije que autorizaba hasta el Carrizal, más allá del Carrizal no. Y pues se entienden los dos comandantes, los punitivos de Norteamérica y los... Pershing se llamaba el general que mandaron. Es la única vez que un extranjero ha invadido Estados Unidos en toda su historia. Y fue Villa, ¿no? Y total se mete y dijo, pues no lo voy a dejar pasar. Oye, pues ¿no crees que lo echaron en corrida? Entre el pueblo de Carrizal y las fuerzas mexicanas, y tuvieron muchas bajas los norteamericanos, y luego los apresaron en Chihuahua, y ellos tuvieron un ratito, no le hicieron mucho. Realmente es una comparación histórica. Pero déjame decirte qué es lo importante de aquí, cómo ese acontecimiento marca una serie de cosas. Primero recibe Carranza el telegrama a Zimmerman, en donde Alemania le decía a México, porque existe, está documentado, ahí está, apóyame, yo te apoyo a ti con armas y con tecnología para que tú puedas recuperar lo que te robaron, Texas y California y todo lo demás, pero apóyame en la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando Carranza echa en corrida a los norteamericanos que nos están invadiendo hasta esa parte de Chihuahua, le dicen a Wilson, pues hay que invadir México, pero Wilson tenía la bronca con Estados Unidos. Dice, si me entretengo con el flanco en el sur y un flanco en Europa, en alguno de los dos nos va a ir mal, no puedo atender estos dos conflictos, ni la guerra con México ni junto con la europea. Y entonces en ese le habla Carranza, porque los norteamericanos descifraron el telegrama mucho antes que los mexicanos, y le dice, oye, ¿qué pasó? ¿Qué te estás poniendo? Oye, espérame, yo recibí un ofrecimiento, le dijo Carranza. No he aceptado. Fíjate, no he aceptado. Como diciendo, pero puedo aceptar.
Y entonces dijo, no, ¿sabes qué? Ya le paramos aquí, que se regresen, todos tranquilos. Dijo, mire, Carranza, le dice, en buena voluntad, le dice, ahí te van los prisioneros de guerra que tengo, que por cierto están